Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Adviento, ya sabéis, el Adviento es tiempo de preparación para vivir en profundidad la Navidad. El misterio de la Navidad. A veces como que nos dejamos llevar por la superficialidad, los dulces, los regalos, la fiesta que está bien, pero se nos escapa lo más bello de esta fiesta, que es qué es lo que estamos celebrando. Dios que se encarna en María, que nace en Belén, que viene a poner su tienda entre nosotros, que viene a estar con nosotros, ¿no? Y eso nos va a ayudar a bajar a esa profundidad del catecismo. Por eso dice, para entrar en este misterio, dice el catecismo en el 526, que se realiza en nosotros este misterio de la Navidad cuando Cristo toma forma en nosotros. Y lo toma esta expresión de Gálatas 4:19. Por eso, si queremos hacer una lección los textos que cita el catecismo, pues perfecto, ¿eh? Es decir, la Navidad no es solamente lo externo, el misterio se realiza cuando en nosotros Cristo toma forma. Es decir, lo que está ocurriendo en María es paradigma, es modelo de lo que es la Iglesia. Por eso es necesario hacerse niño con relación a Dios. A bajarse, dirá también el catecismo. Nacer de lo alto. Fijaos, utiliza expresiones bellísimas y vitales, totalmente encarnadas en la vida. Totalmente encarnadas en la vida. Es un misterio que viene a tomar cuerpo en nuestra historia. Necesitamos por eso nacer de Dios, hacerse hijo de Dios. Por lo tanto, todo esto nos está marcando un camino, un proceso. No es nada instantáneo. Es todo un camino de gestación hasta hacernos hijos de Dios. Pero en este camino, esta es la buena noticia, no estamos solos. La Iglesia, que es nuestra madre, nos acompaña, nos gesta, nos presta su útero y nos va gestando a la fe. Por eso no me cansaré de decir que el catecismo y el misterio de la Navidad señala un proceso y un tiempo de ser gestados a la fe en el seno de la Iglesia. Dice también el catecismo que María, en el 507, es figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Y cita ahí un documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 63. Figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Es decir, a lo mejor la Iglesia en su imperfección no llega
hasta la plenitud de María, pero sí que María nos marca el camino. Esto que ha hecho Dios conmigo, que parecía imposible, esto lo puede hacer. Lo que es imposible, que tú nazcas de nuevo, que cada uno de nosotros tengamos esta filiación de Dios, esta relación de hijos con Dios, es posible. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo de alegría. Es como una voz que nos gritara continuamente que es posible, que no es un sueño, que se puede realizar en ti. Y la Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo, dice el 507, engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios, por el bautismo y por la predicación. Fijaos, somos gestados a la fe. Necesitamos de la predicación, de la proclamación de la palabra y de partir la palabra. En el lenguaje de los rabinos es partir la palabra, es decir, dar un trozo del pan que es la palabra para que te alimente lo comprendas, lo tritures, lo comprendas, lo asimiles y lo vayas haciendo vida. Se encarne en ti esa palabra. Por eso Adviento es una invitación a acoger la palabra de Dios para ser gestados en la fe. Por tanto, hacer un poco de silencio. Para acoger una palabra hay que callar. Quizás estamos más acostumbrados a la verborrea, a la palabrería, a llenar el tiempo de palabras. Y ahora la Iglesia nos invita a que en este tiempo dejemos este tiempo llenar de silencio, vacío de tanta palabrería y un tiempo de ir llenándolo de silencio para acoger la palabra de Dios. Nunca es un silencio vacío. Nuestro silencio no es un silencio vacío, es un silencio lleno de la palabra de Dios. Para ser gestados a la fe, pero ¿qué fe es esta? Se trata de la fe de María, ya que es tipo o figura de la Iglesia. Por eso tenemos que aprender de María. María es la escuela de oración para nosotros. Necesitamos pararnos delante de María y dejar que nos enseñe. María enseñó a Jesús a rezar y quiere enseñarnos a nosotros. Lo que se realiza en María, Dios lo va a realizar en su Iglesia, en sus hijos. Y por eso el Catecismo en el 148 dice que María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Es decir, la fe de María es una fe obediente. El primer rasgo que nos pone el Catecismo de la Iglesia. Ella sabe lo que es la obediencia de la fe. Sabe lo que es no comprender lo que va a ocurrir, pero fiarse totalmente de Dios y decir sí, hágase. La obediencia de la fe. En la fe, María acoge el anuncio y la promesa que le trae el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Y dando su asentimiento, hágase en mí según tu palabra. Había un profesor mío que decía, hágase, este fiat es un intensivo de deseo, es decir, estoy deseando que se realice, no es, ¿qué le vamos a hacer? Hágase en mí. No tengo más remedio que decir sí, sino estoy deseando que se realice lo que tu palabra ha dicho. Y esta es la fe de María, que nos enseña, es una escuela del deseo, nos enseña a desear que Dios realice su plan y su palabra en nosotros.
Y no solo en ese momento en el que María dice, hágase en mí, sino que durante toda la vida, dice el Catecismo en el número 149, en el siguiente, durante toda su vida, María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está bloqueando nuestra fe? Sería una pregunta buena para el Adviento. ¿Qué es lo que está haciendo que yo cese en la confianza total de que se cumplirá lo que Dios me ha prometido? Hacerme hija suya, hacerme feliz siendo hija suya, y ir quitando obstáculos, todo lo que vaya frenando esta confianza, quitarlo. Es un buen ejercicio de preparación para la Navidad. La fe de María, además de la obediencia de la fe, es una fe obediente, la fe de María es dinámica, es semilla de vida que mueve la vida, hace salir y ponerse en camino, saca de la monotonía para vivir en la plenitud de la vida. María se pone en camino enseguida, sale a visitar a Isabel. Su fe es una fe obediente y es una fe que la pone en movimiento, dinámica. Por eso dice el Evangelio de Lucas, por aquellos días, levantándose María, se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Es entonces cuando brota el impresionante cántico del Magníficat, que dijo en respuesta al saludo de Isabel. Sabéis el Magníficat, que es Lucas 1, 46, 55, por si lo queréis leer de corrido. Es el cántico que cantamos todos los días en vísperas y que lo tenemos como muy grabado, de tanto como lo rezamos cada día, pero sería bueno que lo orásemos, no solo grabado, no solo saberlo de memoria, sino pararnos delante y decir qué quiere Dios, preguntarnos, ¿qué quiere Dios decirme con este proclama mi alma la grandeza del Señor? ¿Qué quiere decirme Dios a mí? Porque el Magníficat es el cántico de la esclava, que es como María se presenta ante el ángel. Aquí está la esclava del Señor. Los expertos dicen que este cántico es un mosaico de alusiones al Antiguo Testamento, en el que María canta la entera historia de Dios con Israel. Fijaos, María no se sale cuando proclama el Magníficat, que es un estallido de gozo, no se sube a una nube, no se sale de la historia, no pierde pie. Ella sigue estando en la historia de su pueblo Israel. Y desde la historia, entonces proclama y se goza de la grandeza del Señor. Por eso los expertos dicen, canta la entera historia de Dios con Israel, que culmina en lo que Dios ha obrado en ella. Lo que ella está viviendo es un eslabón de una cadena enorme que viene antes que ella. Cantidad de elecciones de Dios a lo largo de la historia que han ido marcando todo el camino hasta llegar a María, lleno de promesas, y se va a cumplir todas ellas en María. Por eso podemos decir que María canta su propia historia en la historia de Israel. Nosotros, en este Adviento, necesitaríamos dar ese paso de cantar nuestra propia historia.
unida a toda la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de toda la Iglesia de la que somos parte. Que se nos ensanche el corazón cuando contemplemos nuestra historia. Que no haya ningún trozo de nuestra historia que sobre, o que esté desencajado, que nos molesta, sino que como ella cantemos toda la historia. Así resuena en su cántico el canto de Ana, la madre de Samuel, que exulta por el hijo que Dios le ha dado cuando ya no esperaba concebir. Por eso, si queréis, podéis ir al cántico de Ana y veréis que se parece muchísimo al Magnífica, que está en Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Y sería una buena lección divina poniendo los dos cánticos en paralelo. La nota más característica del Magnífica, esta sería otra idea principal de esta meditación, la nota más característica del Magnífica es la alegría desbordante de María que llena la casa de Isabel. La alegría. No está de moda esta alegría exultante, desbordante. Es una alegría que se proclama, que se contagia, que llena la casa entera, como un perfume, y a la que estamos invitados todos. El Adviento es el tiempo de ir dejando que se despierte nuestra alegría adormecida por los cansancios. Otra pregunta buena para el Adviento que nos despierte sería: ¿cómo va mi alegría? ¿Cuánto tiempo hace que no exulto de gozo por lo que Dios está haciendo conmigo? Sino que solamente estoy pues en las preocupaciones, en las cosas que tengo que hacer, en las urgencias de este momento, y me he olvidado de lo que Dios está haciendo conmigo, con mi familia, con mi parroquia, con mi pueblo, con mi comunidad. Y estoy como anestesiada, como voy rápido. Y no tengo el oído, lo tengo medio cerrado, no lo tengo abierto. La palabra que usa María para esta alegría es el verbo agagialo, agagialo, que está formado por un preverbio agán, que significa mucho, y jalomai, que significa saltar. Es decir, literalmente, María salta de alegría. Esto es, exulta de gozo. En realidad, esta alegría que trae María a la casa de Isabel se contagia, y ojalá nos contagie a nosotros. Juan, en el seno de Isabel, salta de gozo. Y también Isabel, dice el texto, llena del Espíritu Santo, levanta la voz y dice: bendita tú entre las mujeres. ¿De dónde procede esta sobreabundancia de alegría de la que carece nuestro mundo tan querido, nuestra sociedad tan querida, nuestra humanidad tan querida por Dios, tan querida que se ha encarnado, que ha tomado carne en el seno de María para acompañarnos? ¿Por qué ha perdido nuestro mundo hoy la alegría? Pues mirad, la alegría que caracterizó el Adviento de María procede de la mirada de Dios. Quizás es esto lo que falta a nuestro mundo. Ha perdido los ojos de Dios. No sabe dónde está Dios. La gran mayoría de los hombres y mujeres de hoy no saben que Dios les mira con amor.
En el himno del Magnífica, la Madre de Jesús ensalza con palabras bíblicas la grandeza de Dios, que ha mirado la humillación de su esclava. Se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad, la pequeñez de su esclava. Tapeinos, ¿eh? Ya os lo dije el Adviento pasado, tapeinos. En él María se autodenomina la esclava del Señor, que todavía refuerza el concepto de humildad como la que responde a su Señor. La humilde no es la que va con los ojos agachados, porque está emparentado con el verbo anaj, que significa responder. La humilde, la que responde a su Señor ante su petición, dice sí, guardando este sentido profundo de tapeinos, que significa colocado abajo, dar respuesta a lo que se le pide, pero esta respuesta desde abajo. De ahí brota la dicha de María. A lo mejor estamos tristes porque hemos perdido estos ojos de Dios que nos miran y hemos perdido esta capacidad de responderle desde abajo. Hemos prescindido de Dios, no lo necesitamos, hacemos nuestra vida y entonces hemos perdido esta mirada de Dios y esta alegría. Joaquín Jeremías decía que humildad y pequeñez es a la vez alegría y bienaventuranza. Y para conocer el sentido bíblico de la humildad, qué mejor que escuchar a María en este himno del Magnífica, que proclama esta profundísima verdad. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella nos revela algo importante del rostro de Dios. Dios es el que mira la pequeñez, la humildad. Me gusta decir más la pequeñez porque la humillación como tal, hay millones de humillados en el mundo, pero quien sea pequeño, que abrace la humillación, son pocos. Son pocos. La primera María. Y los ojos de Dios son importantísimos para María, importantísimos en la Escritura. También será importante para San Benito. Por eso, en la regla de vida de San Benito, dirá en el capítulo 7, que es el capítulo de la humildad, el Señor mira incesantemente a todos los hombres para ver si queda alguno sensato que busque a Dios. Esta mirada es la causa de la alegría de María, que es modelo de todo creyente. Estamos llamados a gestar la palabra de Dios en nuestro corazón, dirán los primeros monjes. Y teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, gestándose ahí, entonces entregarla a los hombres. Este mirar de Dios tiene unos rasgos muy concretos, que los voy a ir diciendo. Son 3 rasgos los que yo he determinado, tendrá muchísimos más, pero podemos quedarnos con estos 3. El primero es la mirada de Dios la humildad es vivir bajo la mirada del Padre. Así que la mirada de Dios es una mirada de Padre. Los expertos dicen que mirada de Dios, pequeñez y reino de Dios están relacionados en su sentido más profundo. Para vivir desde el presente el reino de Dios
es indispensable este nuevo nacimiento del que habla el Evangelio de San Juan. Si el hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. El niño pequeño, ahora ya, fijaos, os voy a poner un ejemplo de la vida real, de la vida cotidiana, de la vida cotidiana de los seres humanos. El niño pequeño vive totalmente dependiente del padre. Puede vivir feliz solo bajo su mirada. Mientras es pequeño, vive bajo la mirada de sus padres y estos no le quitan los ojos de encima para intervenir en cuanto surja algún peligro, ¿verdad? Por lo tanto, la mirada del padre no es una mirada para cazar a alguien. Eso es una mirada para proteger, para custodiar. Esta mirada de amor le da seguridad al niño pequeño. Sabe que puede ir y venir sin problemas porque sabe y siente que sus padres lo siguen con su mirada. Y si capta el niño la menor distracción de los padres, los llama para escuchar de sus padres: aquí estamos, aquí estoy. Porque eso le da seguridad. Esta mirada amante lo tranquiliza, le da confianza, le da también audacia y fuerza para superar los miedos y salvar los obstáculos. Esta es la alegría de María. Me ha mirado. No sé si nosotros podemos decir hoy: me ha mirado. El verbo que utiliza San Benito es respicio, que en latín significa volverse a mirar hacia. Es decir, Dios no solamente nos mira así, superficialmente, de paso. Dios nos mira, se vuelve hacia nosotros con solicitud para mirarnos de una manera cercana. Toda la Escritura nos llama a estar pendientes de estos ojos de Dios. Esto es el Adviento, estar pendiente de los ojos de Dios, no estar pendiente de los ojos de los demás, del qué dirán los demás, porque esto bloquea el proceso de crecimiento de nuestra fe y de nuestra felicidad. La mirada de Dios es la única mirada que transforma y madura. Para crecer como personas y como creyentes nos hace falta simplemente entrar en la mirada de Dios, ponernos bajo su mirada de Padre, someternos a sus ojos porque nos ama. Solo Dios nos libera de todas las miradas humanas. Conforme vivamos bajo los ojos de Dios, no nos bloquearán, no nos quitarán libertad, la mirada de los otros. No viviremos esclavos del qué dirán. Por tanto, nuestra tesis, si queréis, nuestro trabajo, nuestro gimnasio de este Adviento es volver la mirada de nosotros mismos a Dios para ver cómo Él nos mira y cómo Él nos restaura y nos recrea. Segundo rasgo, la mirada de Dios es mirada de Padre, ¿no? Hemos dicho primero. Segundo, la mirada de Dios es una mirada creadora. El relato del Génesis nos describe esta mirada primordial de Dios. La perfila en el estribillo 7 veces repetido: y vio Dios que era bueno.
cada vez que iba creando una serie de criaturas y vio Dios que era bueno. Es decir, crear no es solamente fabricar, hacer, hacer, hacer. Crear es también mirar, contemplar. De esta mirada, más tarde Jesús nos va a revelar algo más de la mirada de su Padre. Debe ser que para Jesús era importante los ojos de su Padre y el vivir bajo su mirada. Como era importante para María, María se lo enseñó a Jesús. Y es importante estos ojos de Dios para Jesús. Por eso, el tercer rasgo de la mirada de Dios nos lo ha dado Jesús, la mirada en lo secreto. Hablando del ayuno, de la oración, de la limosna, sobre todo en el capítulo sexto de Mateo, cuando habla de la oración, dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tú entra en tu habitación, cierra la puerta y ora allí. Y allí tu Padre ve en lo secreto. La enseñanza que Jesús desarrolla en el monte, en el Sermón de la Montaña, presenta a su Padre como el que ve en lo secreto y el que está en lo secreto. En esta instrucción reinterpreta los tres pilares de la piedad judía: la limosna, el ayuno, la oración. Y con ella Jesús muestra esencialmente el proceder del discípulo en forma de una alternativa. Es decir, si quieres ser discípulo, esto es lo que tienes que hacer, y si no, tienes que elegir. O eres discípulo de Jesús o no lo eres. Pero a medias no se puede vivir. O vives bajo la mirada de Dios, o vives bajo la mirada de los hombres y del qué dirán. Pero a medias no se puede vivir. Termina uno rompiéndose. Por eso hay una alternativa, o el desarrollo de una ética del parecer, así es como lo llaman técnicamente, la ética del parecer, en la que el creyente asegura su vida por la mirada de los otros, por el qué dirán, y entonces actúa según los otros quieran, para que los otros le aplaudan, le valoren. O otra alternativa, una ética del secreto, según la cual, que es la de Jesús, que es la de su Padre, que es la de María, la identidad del ser no depende de lo que hace el hombre bajo la mirada de los otros, sino de lo que hay en su corazón y de la relación filial con el Padre que ve en lo secreto. ¿Veis la diferencia? La ética del parecer, la ética del secreto. En el Adviento nos ejercitamos en la ética de lo secreto, en la lógica del reino de los cielos, que es la lógica de lo secreto, de lo íntimo, del acto ético o del gesto de piedad bajo los ojos de Dios. Se va desarrollando un ser nuevo en todos nosotros, que es la humildad. Que es la humildad, la pequeñez de María. Pertenecer al reino de los cielos implica una relación diferente con el mundo. Por eso va a decir Jesús, en lugar de inquietaros por las cosas de este mundo, va a decir, no amontonéis tesoros en la tierra, no andéis preocupados por esta vida, no os preocupéis por el mañana, mirad las aves del cielo, etc. María es la que ha mirado a Dios y ha dejado de preocuparse del mañana.
y ha dicho, hágase, yo como los lirios del campo, yo como las aves del cielo. Se ha cumplido en María esta palabra. Por eso buscar el reino de Dios, buscar el reino de los cielos, es vivir en la confianza y en la dependencia total de Dios. Esta simplicidad de vivir bajo la mirada de Dios, qué cosa tan tonta, ¿no? Nos parece una cosa muy sencilla y simple, como un niño pequeño, pues nos cuesta muchísimo, porque somos complicadísimos. Este no actuar para agradar a los hombres es la concepción de la humildad en la regla de San Benito. En la escritura, en el Evangelio, porque San Benito lo que hace es beber del Evangelio, y en María. Por eso San Benito dirá, cuando el corazón se abaja, el Señor lo levanta hasta el cielo. Tú quieres vivir en el cielo, de cara al cielo, con tu esperanza puesta en la vida eterna. Por eso tenemos esperanza, porque no tenemos puesta la esperanza en las cosas de este mundo que andan confusas. Tenemos nuestra esperanza puesta en el cielo. Nuestra esperanza se llama Jesús. Jesús, que se ha encarnado en María. Cuando el corazón se abaja, que es lo que ha hecho María, el Señor lo levanta hasta el cielo. Es en el corazón donde se ha de transformar, se ha de dar la transformación de hacerse pequeño, allí en lo secreto ante Dios, donde se realiza la obra de convertirnos en hijos de Dios. Es ese saberse con Dios, que decía un profesor mío, es ese saberse con Dios. Un saberse con, esto significa Emmanuel, Dios con nosotros, ¿eh? Un saberse con en donde la preposición adquiere más propiamente el sentido de compañía, Dios con nosotros, desde la pequeñez, desde abajo. ¿Por qué se puede vivir en la humildad desde abajo? Porque abajo está María y está Jesús. Abajo. Y abajándonos nosotros nos encontramos con ellos. Es la sabiduría bíblica de tener conciencia de estar bajo Dios, caminando bajo su mirada, medido por Dios. Yo no soy medida por los hombres, por la valoración de los hombres, soy medida por Dios y juzgada por su entrañable señorío amoroso y paterno. Él es el único Señor. Por eso es el único que me juzga, el único que me mide, y todo lo hace con misericordia. Y es así, punto y final, como vive María su adviento, su espera de la venida del Mesías, y es desde la humildad de donde brota la alegría de María y de donde va a brotar la alegría en cada uno de nosotros. Bien, pues oremos con el Magnífica durante estos días. No aprovechemos el tiempo, no desperdiciemos el Adviento, vivámoslo de verdad, con María, escuchando la palabra y dejándonos gestar a la obediencia de la fe, para poder decir, hágase en mí según tu palabra. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.